Eso es así, la intolerancia se aprende, los comportamientos violentos se aprenden y me parece que la educación es fundamental y ir trabajando hacia una sociedad sustentada en el diálogo como mecanismo para dirimir conflictos y no así la violencia. Y otra cuestión, ahora que hablamos de educación, y que Henry mencionaba un poco el tema de género, yo creo que en los centros educativos y en cada grado al nivel apropiado para la edad de cada generación de estudiantes, hay que dar un poco de educación afectiva. La gente habla mucho de educación sexual. Bueno, eso está bien, pero un ingrediente fundamental es la educación afectiva, porque lo que nos encontramos es mucha gente que no sabe identificar sentimientos y sensaciones. Y es cuando comete graves equivocaciones. El asunto no es si sabe ponerse o no ponerse un condón, o si sabe la fisiología del cuerpo humano y la sexualidad. Eso es No. mecánico. Sobre todo es saber identificar emociones, porque hay gente que confunde el amor con la atracción, otro confunde la atracción con la excitación. Y entonces hay gente que no identifica esto y entonces cuando cometen las graves equivocaciones. Un Mira, problema. yo le decía a alguien, el tema de usar preservativos o no, o de educación, ¿no? En esa índole, yo le decía, bueno, el que no está educado, si no está el preservativo, lo va a hacer como quiera. Por supuesto. Porque el tema de él no es, el asunto es tener, ¿cómo se dice? Ser víctima o dejarse llevar de un impulso. Entonces, ahora, si tú necesitas la educación y sabes las consecuencias que puede conllevar no tener sexo o hacerlo de manera irresponsable, entonces puedes llevar a que a ti crearte barreras y ser más responsable y planificarte mejor. Vemos que en países mientras más educados son, los índices de familias, bueno, las familias son menores, hay 1 o 2 hijos. Planificación. Hay una planificación, incluso se planifican de más. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento y saben lo que puede provocar esto. Mientras en países con menos educación, donde las oportunidades de desarrollarse son menos, entonces tenemos más hijos. Es un tema de educación, en la parte de Sí, planificación. y está la parte también del régimen de consecuencias, la respuesta del Estado como garante de las personas que son víctimas de violencia y además consecuencias para quienes cometen estos actos violentos, especialmente de cuando la persona tiene una influencia social, que en muchas ocasiones, y se dio un caso muy conocido hace unos años en el país, muy lamentable, de una señora que mató a su esposo, que era un empresario, arenero. El caso fue muy socorrido en los medios. Y ella había hecho varios intentos de acercarse a la justicia. Sin embargo, su esposo era un hombre de mucha influencia política, un comerciante con muchos recursos, y ella nunca recibió la asistencia. Resultado, ella planificó matarlo y lo mató. Hace 2 años, hace un tiempo, ella fue incluso indultada por el presidente de la República y no terminó de cumplir la pena por ese crimen. Entonces vemos cómo la violencia, la falta de respuesta del Estado entonces genera Pero más fíjate, violencia. fíjate lo que yo estaba mencionando antes. Cuando es una mujer la que comete un acto así, siempre hay alguien que hace el comentario de que seguro que llevaba muchos años sufriendo. Seguro que ya se justifica la violencia de la mujer contra el hombre. Sí. La del No, no hombre está contra la mujer, justificado. no, esa siempre nos parece injustificable. Señores, violencia es violencia. Y Por eso tiene yo- una justificación, la del hombre tiene una justificación probablemente en la forma en que fue criado, en la forma en la manera en que se desarrolló, que él entendía que la mujer tenía que estar de comportar de esta y otra manera. O sea, Fue lo que aprendió. A mí me preocupa que socialmente seamos más indulgentes con unos que con otros. Eso es peligroso. Y eso es muy peligroso, porque si a la ventaja, entre comillas, chantajista que comentábamos al principio del programa, "No, si tú no me das esto, te voy a denunciar", y tú, ¿sabes? Si a eso le juntamos la previsible indulgencia hacia las mujeres cuando cometen actos de violencia, estamos creando un cóctel molotov en la sociedad. Y si no, al tiempo. Violencia, Violencia es independientemente violencia. de quién la cometa. Incluso cuando uno hace ese tipo de comentarios,
conlleva a las personas a decir, mira, ya están ahí estos machistas, estos hombres hablando no, de... por supuesto. A mí me han dicho de todo. Exacto, porque es una situación de... Sabemos que ella, por el tema... Es que todos estos aspectos, sexo débil, el cuidado que debe tener una mujer, lo delicadas que son, unos aspectos que han generado de cuidado, de protección. ¿Sabes qué pasa? Que el machismo tiene un lado ventajoso para la mujer. Ay. Claro, tiene un lado ventajoso para la mujer. Es decir, cuando el machismo favorece a la mujer, le llaman caballerosidad. Qué machista. Claro, hemos de entender esto. Es que si no, el machismo ya se habría erradicado. O sea, ¿cómo te explico esto? Si las mujeres identificaran como negativo todo el machismo, ya se hubiera erradicado. Pero no, es que hay una parte de ese machismo que favorece, que provoca pequeñas situaciones de ventaja. El sentido de protección. El sentido de protección, de que no es que si yo salgo con mi novio, es la primera cita, él me invita a pagar la cena. Eso es machismo, pero bueno, como me favorece, me gusta que cuando me voy a bajar del carro me abra la puerta. Que eso se ha no, ido. Es caballerosidad. Es la caballerosidad, ¿no? ¿Entiendes? No puede. Y claro, pero eso es un gesto si queremos, de cordialidad. tiene que ser el Laureano. todo o nada si queremos eliminar ese problema No social. sea tan extremo, un gesto de cordialidad. No te preocupes. No me pero al invites a otro cenar. día, ella le puede abrir la puerta a él. Eso Claro. eso Ella al no otro día puede pagar la Ella al cuenta. otro día paga Por la favor, cuenta. suban fotos de mujeres abriendo la puerta a los hombres. Ah, pero eso es lo que Suban, tienen ¿no? que En las redes hacer, sociales no he visto ninguna. Suban. Melba, Yo voy a- Melba. Pero ya eso es como tradición, una A mí costumbre, me han pagado la no, cuenta. no machismo. Ya, no digo nada más. Menos mal que el próximo es de temas navideños y cosas así. que vamos a bajar la guardia. Sí. Pero ciertamente, Es que ya hemos empezado Ese mal. es O un sea, tema. de la manera que me ha saludado Cristabel, yo sabía que eso no ¿por podía qué? salir bien. Porque O sea, está ahí. ese es un tema realmente. Como incluso hay un video que se volvió viral de un joven hablando del pago de la cita, de cuando él paga. sí, sí. claro. Yo vi Que- ese video y lo perdí. Envíamelo, por favor. Sí, Lo voy a usar hay en que clase. buscarlo porque ha gustado ¿En serio? mucho. ¿Lo tienes o no? Yo lo Envíamelo vi, por el grupo de yo WhatsApp. lo vi que alguien lo compartió y generó muchísimo. Si alguno nos está comentarios. escuchando, por favor, que nos lo envíe. Porque Lo necesito. creo que es una perspectiva interesante de hacia dónde va la sociedad y cómo se va a ir evolucionando. Y como plantea Laureano, muchos de esos detalles que de manera sutil también promueven el machismo se van a ir erradicando, porque es necesario hacerlo. Y ese es un video que muestra eso y que fue ante un grupo de jóvenes En una conferencia fue muy interesante. Sí. Sí. Él no decía que pagaran, sino que aportaran en el tema de cuando se van a una cita. por ejemplo. Totalmente. Dividir la cuenta. Yo estaba de acuerdo con el conferencista. Él decía más cosas, pero envíame el video. Ya no Pero me hagas que hablar sea una más. división, pero no por austeridad de los No. toda cañería. No, que sea un tercio, Un como la tercio. participación en política. Sí, él hacía ese 33%. Un planteamiento 33.3% y en eso periodo. genera condiciones de igualdad, es decir, O de mitad y equidad. mitad, o de equidad De sobre equidad, todo, que no es más lo que de mismo. igualdad, porque la igualdad no existe, el término correcto es equidad, ciertamente, eso es lo que se De nada. persigue, equidad. Esa es una conclusión Le puedes dar retweet muy a eso. buena. A eso sí. Buscamos la equidad como mecanismo para contrarrestar la violencia. Ya me siento mal, podemos dejar esto. Vamos a concluir entonces la jornada de Tuitúa Radio en el día de hoy. Melba, cuénteme qué le pareció a usted. No, muy bien, encantada nueva vez de compartir con todos. Gracias a los que nos sintonizaron en el día de hoy. Recordarles que nos vemos el próximo miércoles, nuestro penúltimo programa. No, el Es próximo hoy. es el último. Perdón, Este es el último. penúltimo, y después Hoy es el el otro, el penúltimo. último navideño. Bueno. Vamos a hablar de Navidad. A Melba que pague la mitad de la cuenta. un Yo voy, tercio. yo voy a traer algo Ay. para celebrar, Ay, para que no digan. Pero que no Ay. sea, a ver, vamos a aclarar, que no sea un tercio de un brownie. No, entero. Ok. ahora sí. tú, eso es equidad. Viene un brownie entero. Laureano de la Cruz. Soy buena gente, aunque no lo parezca. Quiero aclarar eso antes de que nos vayamos. Usted es un hombre exquisito, usted es un hombre genial. Gracias. Fuera de serie. Muchas gracias. ¿Oyeron?
Y un servidor Alejandro Esteban, muchísimas gracias. El equipo técnico, Cristabel Rodríguez, en los controles. Esa es la que lleva la batuta. Yo la quiero, aunque, bueno, aunque ya, se sí. disimule. Sí. Dolly García en la coordinación general. Y desde el otro lado del océano, nuestro queridísimo compañero Enrique. No, la voz de Enrique, él no. La voz. Sí. Es su voz la que... Su voz. No Gracias. digan del más allá porque me da miedo. De más allá del océano, que Sí. tú nunca nos dejas terminar la frase. Enrique Campa, su voz, que a través de la tecnología. Eso de la voz parece que estamos hablando de Frank Sinatra, pero no, es Sí, Enrique. Es Enrique, no se vayan a confundir. Enrique Campa. Concluimos, nos vemos en nuestro último programa, que vamos a terminar la primera temporada de Tituá Radio. No se lo pierdan. Sí, Sí, eso ya lo dijimos en la cuenta del Twitter. ¿Qué quieren escuchar en nuestro último programa? Yo creo que Tituateros. deberíamos hablar de la Navidad. Puede ser de todo lo que quieran. O de todo. Yo voy a hablar de lo que diga Trinidad. Lo que diga Trinidad es lo que va. No, eso me suena a Balaguer. Eso No lo suena digas así. a movimiento político Sí. desfasado. Yo recuerdo una vez cuando le preguntaron a uno de esos, había un señor que se llamaba Alfredo Mota Ruiz, ustedes Ese recordarán. fue el fundador de ese Fundador del movimiento Lo que diga Balaguer. Y un día un periodista le preguntó, señor presidente lleva 3 meses sin hablar, ¿ustedes cómo interpretan esto? Dice, nosotros también interpretamos los silencios del doctor. Y yo me quedé en el sofá de casa pensando, wow, esto ya es para psicología, a ver qué están interpretando. Concluimos. Tituá Radio. Muchísimas gracias. Nos vemos, buen provecho.